Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en otro programa más que traemos un tema interesantísimo para desarrollar el día de hoy junto al pastor Robert Costa. Pero antes de iniciar este programa, le voy a pedir a usted que está ahí en casita, viéndonos a través de Nuevo Tiempo Honduras, que pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y comunicarnos con Dios. Oremos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos contentos, agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que a través del pastor Robert Costa puedas hablarnos y tocar nuestros corazones, tocar nuestra vida, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Cuídanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Hoy traemos un tema muy interesante. ¿Dónde está Dios cuando nosotros estamos sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando nosotros estamos pasando crisis? Eso es lo que vamos a revelar el día de hoy y que el pastor Robert Costa nos va a hablar acerca de ello. Pero antes, vamos a iniciar este programa con un servicio de canto, el cual estaremos escuchando el himno número 446 y también, seguidamente, el himno número 379. Habla, Señor, a mi alma. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje
Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Qué bonito poder escuchar en estos signos esas promesas que Dios dejó en su palabra. Habla, Señor, a mi alma, hable su dulce voz. Susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Y esto es lo que Dios quiere decirte a ti y a mí en esta noche. No estamos solos. Él está con nosotros, apoyándonos. Está con nosotros, sufriendo. Está con nosotros, apoyándonos cuando más lo necesitamos. Y es que en esta vida nos vamos a hacer muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿dónde está Dios cuando nosotros estamos sufriendo? Hay un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 3. Juan, capítulo 9, versículo 3, dice así. Respondió Jesús, ¿no es que éste pecó? Juan 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin duda alguna, cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos pasando crisis, siempre pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios ya no tiene protección de nosotros. Pero esto va más allá.
Dios quiere mostrarte algo por medio de ese sufrimiento. Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere decirte, hijo, aquí estoy. Y es lo que aprenderemos junto al pastor Robert Costa acerca de esto. Pastor, vamos con usted para que pueda ampliarnos más acerca de este tema. Este es el lugar donde sientes el peso del dolor y el sufrimiento humano, en el memorial que hay en Jerusalén de las víctimas del Holocausto. Cuando vas a este lugar, te haces una de las preguntas más difíciles de la vida, más difíciles de responder, de entender y explicar. ¿Será que todo el sufrimiento humano esconde el rostro de un Dios benévolo, compasivo y amoroso? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. El Salón de Yad Vashem recuerda a 6 millones de hombres, mujeres y niños que perecieron en los campos de exterminio nazis entre 1933 y 1945. Ellos dejaron atrás un enorme vacío en el mundo. Fue como si una civilización entera se hubiera perdido. Muchas de las personas más brillantes y talentosas de Europa desaparecieron en grandes incineradores o cámaras de fuego y cámaras de gases. Muchas familias destruidas, muchos sueños y esperanzas cortadas. Nada llenará el enorme vacío que dejaron millones de sobrevivientes que miran el Holocausto y ven una madre, un padre, una tía o un abuelo que le fue quitado. Seres amados consumidos y que nunca podrán reemplazar. Y ese vacío existencial enorme lleva una pregunta inquietante, dramática e inescapable. ¿Dónde estaba Dios cuando los nazis hacían esta obra horripilante, dantesca y diabólica? ¿Dónde estaba Dios el Padre? ¿No sabía Dios lo que le estaba ocurriendo a sus hijos? Los nazis produjeron una concentración de maldad humana que ha aplastado la fe de muchas personas. El vacío es demasiado ancho y profundo. No parece haber una forma de entenderlo y mucho menos de explicarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos creer ante esta calamidad y este dolor desafiante? Los archivos centrales que se encuentran en este lugar documentan las atrocidades nazis en detalles chocantes e insensiblemente inhumanos. Las fotografías en el memorial hacen un impacto emocionante, emocionalmente desagradable y doloroso en los visitantes. Hay una en particular que muestra a un soldado de la SS o servicio secreto apuntando un rifle a la cabeza de una mujer a unos pasos de distancia. Está a punto de descargar el rifle y la mujer está inclinada un poquito como tratando de escapar de la descarga. Y ella está inclinada sobre un pequeño niño apretado a su pecho. Solamente un soldado, una madre y un niño. Pero el horror a sangre fría de aquel momento, la indignación que sientes al ver la foto, habla en términos de volúmenes de la tragedia del Holocausto. ¿Qué haces al encarar una calamidad tan grande? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué esos millones de judíos tuvieron que morir? ¿Por qué la madre y el niño de la fotografía? A Jesús le hicieron estas mismas preguntas. La gente le mostró el sufrimiento humano y le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué? Y hay un incidente registrado en Lucas 13 que es relevante a este tema, porque alguien vino a Jesús y le contó de una tragedia que había sucedido. El gobernador romano Pilato había matado un grupo de judíos galileos en el mismo momento que hacían sacrificios a Dios. ¿Qué se puede decir de algo como esto? Bueno, Jesús trató de esclarecer algo de inmediato y esta fue su respuesta. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La sabiduría popular nos dice que las cosas malas le suceden a la gente mala. ¿Pero es cierto que las cosas malas le suceden solamente a los malos? Cuando sucede una calamidad, ¿es porque alguien ha pecado? Jesús dijo, no,
no necesariamente. No podemos decir que las personas que sufren una tragedia es porque la merecen. No podemos asumir que son más pecadores que otros a quienes no les sucede esta calamidad o tragedia. Todos somos pecadores y por lo tanto todos sin excepción necesitamos redención y salvación. Esta es la única manera en que podemos evadir la calamidad final de la muerte eterna. En otra ocasión, Jesús pasó cerca de un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos pensaban que tenía que haber una razón para esta tragedia, una razón que explicara por qué este pobre hombre nunca vio la luz del día. Pero Jesús contestó estas palabras que encontramos en San Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús estaba diciendo que el porqué del sufrimiento humano no se puede interpretar, entender o siquiera explicar así tan fácilmente. Porque la tragedia de cada persona no es el resultado de algún pecado específico. Hay personas que están continuamente diciendo: ¿por qué, Dios mío, esto tiene que pasarme a mí? ¿Por qué mi hijo querido nació con esta deformidad? ¿Por qué mi cónyuge me dejó? ¿Por qué mi hijo murió en un accidente automovilístico? ¿Por qué mi vecino murió de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras el dolor nos lastima o lastima a nuestros seres queridos. La Biblia no contesta la pregunta del por qué, pero nos dice de el quién. El mundo entero sufre la tragedia de la separación de Dios. El mundo entero está destrozado por el pecado. En verdad que a veces nosotros mismos buscamos nuestros dolores y pesares, pero no podemos señalar a otros diciendo que las cosas malas solo les suceden a los malos. No podemos decir que las víctimas del Holocausto fueron personas peores que el resto de nosotros. ¿Pero qué podemos decir? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento humano, a este enorme vacío que el dolor ha creado en nosotros? Bien, Jesús enfocó su atención a lo que Dios puede hacer como resultado de esta tragedia. Mirando al ciego, dijo que Dios podía intervenir, que Dios podía hacer algo maravilloso. Dios podía desplegar las obras del bien y sacar lo bueno de lo malo. Jesús no nos da las respuestas específicas a los porqué del sufrimiento humano. No sabemos por qué esa casa familiar se quemó hasta los cimientos. No sabemos por qué esa madre amorosa desarrolló cáncer. No sabemos por qué esos muchachos murieron en un accidente automovilístico. No poseemos razones específicas. Yo no creo que haya nadie que pueda contestar estas preguntas ahora mismo. Pero después sí nos da una respuesta categórica a la pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Tenemos una respuesta específica al quién del sufrimiento. Déjame decirte cuál es. En el memorial israelita de Yad Vashem, en la colina del recuerdo, se han levantado varias estatuas. Son una expresión poderosa de la agonía y del dolor humano. ¿Qué estaban tratando de decir los escultores de las mismas? Yo creo que estaban diciendo algo muy importante. Yo siento contigo o por ti. Yo siento algo de la tragedia que ustedes sufrieron. Las víctimas del Holocausto se sentían muy aisladas en los campos de concentración. Fue una experiencia tan horrible que va más allá de la comprensión humana. ¿Habrá alguien capaz de captar y entender por lo que ellos pasaron? Yad Vashem es un gesto que dice: sí, sentimos algo de vuestro dolor. Queremos entender. No queremos que se sientan solos. Ahora quiero que pensemos en un memorial diferente. La cruz de Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué es lo que dice sobre el sufrimiento? Oigamos al profeta Isaías, el capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
En la cruz, Jesús tomó nuestras tristezas, nuestros más grandes pesares. Él tomó sobre sí el sufrimiento humano. Él llevó en su cuerpo las consecuencias del pecado del mundo. Por eso es que Él nos puede salvar. Pero también es por eso que Él nos comprende completamente de manera total. Jesús nos ofrece más que simpatía humana en nuestro dolor. Él está con nosotros, sufriendo con nosotros. Él siente todo lo que nosotros sentimos y con mayor intensidad. Por eso cuando Él nos dice, tú no estás solo, sola, es porque Él ha estado allí donde nos duele. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es esta. Dios está allí en nuestro sufrimiento. Él no está lejos a la distancia. Él está con nosotros. Cristo sufrió más de lo que ningún ser humano sufrió o sufrirá jamás. Y ese hecho le da un significado especial a la promesa que encontramos en Salmo 139, que dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está allí con nosotros, en el lugar más profundo y más oscuro. Pero hay más, mucho más que Dios hace por nosotros en medio de nuestras calamidades personales. El memorial Yad Vashem tiene una manera especial de honrar a aquellos que murieron a manos de los nazis. Yad Vashem significa un monumento y un nombre. Se refiere a algo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Él estaba hablando a un grupo de individuos que tenían miedo de ser separados del pueblo de Dios, de los escogidos. Esto es lo que leemos en Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Yad Vashem crea un lugar con un nombre, la colina sobre la cual está edificada llamada la colina del recuerdo. Es una forma de recordar. Eso es lo que el pueblo aquí ha hecho de frente a la aplastante crueldad humana. Ellos han prometido preservar los nombres de las víctimas. Y esto sucede especialmente en el Salón de los Nombres. Las cantidades de más de 2 millones de judíos asesinados están registrados en ese lugar. Los detalles han llegado de los parientes de los muertos. Trágicamente, muchas familias fueron exterminadas en su totalidad y no hay nadie que pueda poner sus nombres en el registro de desaparecidos. No queda nada de recuerdo. Pero Yad Vashem trata de preservar tantos nombres como sea posible. Es el intento de encender unas cuantas velas en medio de la vasta oscuridad del holocausto. Tiene la intención de traer consuelo a aquellos que han perdido a sus familiares. ¿Se parece este memorial a algo que Dios hace en respuesta a nuestro sufrimiento? Dios dice, allí en la colina no te olvidé y nunca olvidaré por lo que tú has pasado. Yo lo recuerdo siempre y yo preservaré tu identidad. En Isaías 49, Él describe un tiempo cuando el pueblo de Israel atravesó por calamidades y temió que el Señor los olvidó y los abandonó. Y esta es la respuesta de Dios dada por el profeta Isaías. Isaías 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué es lo que sugiere este bello pasaje? Lo que dice es que, en un sentido, los nombres de los seguidores de Dios están escritos en las palmas de sus manos. Él nunca nos olvidará. El libro de Apocalipsis, en este libro, Él le promete a sus fieles que nunca borrará nuestros nombres delante del Padre. Mira lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
así como Dios nos consuela en nuestros sufrimientos. Es más, Él dice, nunca te olvidaré. Preservaré tu identidad a través de la prueba y el dolor. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Es por eso que Él es llamado el Dios de toda consolación. Es por eso que Él nos puede ver pasando a través de las más oscuras calamidades. Una creyente rusa de 24 años llamada Luba se encontró con una gran necesidad de consuelo en 1983. Ella fue sentenciada a un campo de concentración, un campo forzado en el espantoso Gulag soviético, allá por el norte, en la Siberia. Era un mundo duro y brutal, tan diferente a la vida idealista que esta joven atractiva había conocido. Había caído ahora en una tundra de dolor y sufrimiento humano. Así que Luba le pidió a Dios que estuviera con ella. Y específicamente le pidió que la ayudara a encontrar otra persona cristiana en la prisión. Unos días después, le presentaron a María, una mujer de más edad que ella, que compartiría en el lugar su gran amor por Jesús. Pronto las dos se reunirían en el patio de la prisión compartiendo posesiones de las Santas Escrituras, orando juntas, algunas veces cantando bien bajito. Ellas se las arreglaron a conducir servicios de adoración en aquel lugar. Y cuando una de ellas recibió una carta, la leían juntas, regocijándose sobre cada pedacito de buenas nuevas que sus amados les enviaban. Así que Luba y María compartían un compañerismo cristiano en el Gulag, que era como un pequeño cielo en la prisión. Pero entonces llegó el día en que María fue liberada y la joven Luba se encontró a sí misma en soledad. Ella sintió enteramente la ausencia de su amiga de fe. Pero entonces comenzó a hablar de Dios en el patio de la prisión, yendo y viniendo del trabajo, y comenzó a sentir la presencia de Dios. La presencia más intensamente que antes. Dios estaba allí con ella, su presencia era real. Así es como Luba lo explicó después de estar 3 años en la prisión. Ella dijo, yo hablaba con el Señor todo el tiempo en mi corazón y pensé, qué bueno es estar con el Señor, tan fácil y libremente, aún aquí en la prisión. No hay palabras para expresar y describir lo que experimenté. El Señor está tan cerca en tales circunstancias. Oh, si esta mujer escribió esto en un lugar tan difícil, yo pregunto, amigo o amiga, Dios estuvo cerca de Luba en estas circunstancias y está cerca de ti, está cerca de mí también. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está cerca para darnos consuelo. Él está con nosotros para ayudarnos a pasar la prueba. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él pasó la mayor parte del tiempo aliviando el sufrimiento, sanando a los enfermos, los mutilados, los perturbados emocionalmente. ¿Sabes que Él sigue haciendo lo mismo hoy? En el memorial de Yad Vashem, cada algarrobo plantado en ese terreno lleva el nombre de alguien que ayudó a los judíos durante el régimen nazi. Israel le ha otorgado a esos individuos un título honorario especial llamado uno de los justos. Es que la pesadilla nazi no solamente desenmascaró lo peor que los seres humanos pueden hacerse los unos a los otros, pero también inspiró actos extraordinarios de desinterés. Y estos árboles representan historias inolvidables. Una de ellas, déjame mencionarte, ocurrió en una villa francesa llamada Le Chambon. Una noche de sábado, en el verano de 1942, las motocicletas de la policía rugieron en la plaza de la villa. La Vichy llegó finalmente. Era la policía francesa operando bajo el control nazi. Vinieron a llevarse a los judíos que ellos creían estar escondidos en la villa. La policía interrogó a su pastor llamado André Trump. Ellos demandaron que entregara los nombres y direcciones de los judíos en el vecindario. El pastor contestó que no sabía de ninguno de esos nombres y realmente estaba diciendo la verdad. La gente que le estaba escondiendo tenían tarjetas de identidad falsas. El pastor dijo que no era el trabajo del pastor traicionar sus ovejas. Y el jefe de la policía hizo amenazas a voz en cuello y le dijo al pastor Trueme, que la resistencia era en vano y le dejó. Inmediatamente se fue a su casa y apresurado llamó a la clase de Biblia de líderes jóvenes que había organizado. Y estos hermanos eran clave en su obra de salvación a escondidas. Él los envió a las casas de las fincas donde los judíos se escondían. Advirtieron a los judíos a huir a los bosques de noche.
La Vichy los iba a buscar casa por casa. El próximo día era domingo y la iglesia del pastor Trome estaba llena con los ciudadanos de Le Chambon. La atmósfera estaba tensa, la gente estaba nerviosa y preocupada y también ansiosa. Ellos se preguntaban qué les haría la Vichy por darle asilo a los judíos que escondían. Vinieron a adorar, a ganar fuerza de su Dios. Cantaron himnos y mientras cantaban la policía conducía una inspección casa por casa. Entonces el pastor se puso de pie para dar su sermón. Él le dijo a su rebaño que era importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dijo que la autoridad humana, cuando desafía la ley de Dios, no tiene justificación sobre ellos. Les recordó las palabras de Pedro en el libro de los Hechos, en el 5º capítulo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los llevó de vuelta a la historia de los discípulos que desconfiaron de la autoridad del César, y entonces les recordó en lo que su aldea se había vuelto una ciudad de refugio. El pastor Trome había leído de tales ciudades en el libro de Deuteronomio, porque Dios ordenó que ciertas ciudades de refugio fueran establecidas en Israel. Si alguien era condenado a muerte, por ejemplo, sería el caso, si el caso no había sido probado, el acusado podría huir a una ciudad de refugio. Estos eran lugares donde un individuo acusado de un crimen podía huir. Eran lugares donde los que buscaban la vergüenza no podían entrar. Los inocentes eran protegidos. Dios separó esas ciudades, dijo el pastor. No sea que la sangre inocente sea derramada en nuestra tierra. El pastor Trome creyó que Le Chambon podía ser uno de esos lugares en medio de la persecución nazi. Y ese pueblo sentado en los bancos de su iglesia se levantaron a la altura del desafío. Ellos rehusaron entregar a los judíos a las autoridades. Y en los días siguientes la Vichy aplicó mayores persecuciones sobre ellos. Querían los nombres de los judíos. Querían descubrir el escondite de ellos. La Gestapo también trató de exterminar a los judíos del territorio tratando de acabar con ellos. Pero el pueblo de Le Chambon no los entregó. Nunca lo hizo. A través del curso de toda la guerra, Le Chambon permaneció como el lugar más seguro para los judíos de todas las ciudades de la Francia ocupada. Verdaderamente fue una ciudad de refugio. Los ciudadanos de Le Chambon nunca antes se habían distinguido por alguna proeza notable. Eran solo gente común que se ganaban su sustento. Nunca pensaron que estaban haciendo algo heroico. Pero en ese tiempo de gran oscuridad, fueron inspirados para crear algo bueno y hermoso. Fueron movidos a imitar a su Dios que crea un lugar de refugio para los que están en peligro. Y ellos lo hicieron con peligro de sus vidas. Querido amigo y amiga, la obra de Dios es rescatar seres humanos. Sí, la crueldad humana proyecta una sombra larga. Sí, algunas veces casi aplasta nuestra fe en Dios. Pero Dios está siempre obrando para sacar bien del mal, modelando una bendición por cada tragedia, tomando el sufrimiento por gozo. De hecho, tenemos una promesa, su promesa sobre esta verdad. Y el apóstol Pablo escribió y nos asegura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas no son buenas. Cosas terribles le suceden a personas buenas. Cosas malvadas, grandes tragedias, oscuras tragedias le pasan al pueblo de Dios algunas veces. Y no podemos señalar y decir que los que sufren más son peores, pecadores más grandes que los que sufren menos. Vivimos en un mundo virado al revés por el pecado, pero podemos saber que Dios está trabajando y que Él puede cambiar cualquier circunstancia en algo positivo, en algo beneficioso para aquellos que le aman. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está donde siempre, donde Él convierte el mal en bien. Ahora mismo, no tenemos en este mundo todas las respuestas al porqué del sufrimiento humano, pero podemos hablar de aquel que está en medio del dolor y el sufrimiento. Podemos hablar del que está con nosotros en el dolor y la pena. Y lo sabemos con toda seguridad por lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos saber que Dios siente nuestras penas
Podemos saber y estar seguros que Dios nos da consuelo, que Dios alivia nuestro sufrimiento y trae o saca el bien del mal. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió, porque Cristo alivia el sufrimiento, porque Cristo le dio significado al sufrimiento. Él lo hizo en la cruz, Él lo hizo en su ministerio en la tierra, Él lo sigue haciendo ahora. Quizás has perdido un hijo y parece que no hay consuelo para esta pérdida irreparable. Quizás estés luchando con una enfermedad que no se va, que no se cura. Quizás tu familia se ha roto en pedazos como un frágil cristal. La gente trata de darte consuelo, de alegrarte con palabras de aliento, pero las palabras caen en el vacío de tu dolor. Ellos no entienden por lo que estás pasando. Estás en lo correcto. Solo hay una persona que te entiende completamente. Solo hay una persona que siente todo lo que tú sientes. Y ese es Jesucristo. Y Él es el único que te puede ayudar a través de tu tiempo en la oscuridad. Él es el único que te puede hacer. Él puede hacer que tu sol brille otra vez. Tú puedes empezar ese camino mientras oramos. Dale tu dolor, dale tu pena, dale tu quebranto, dale tus tragedias de tu vida. Ábrele tu corazón ahora mismo y recibe su sanidad y consuelo mientras oramos. Querido Padre, queremos llegar a ti ahora mismo y mirar a Jesús, el que llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Sabe por lo que hemos estado pasando. Tú sabes lo que es sobreponerse a la pena, pero necesitamos tu toque sanador. Necesitamos tu mano consoladora. Así que abrimos nuestro corazón a ti completamente. Tómanos y haz tu obra en nosotros. Crea algo bueno de este infortunio. Tú eres el Salvador. Tú eres el rescatador. Tú lo puedes hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La fe debe morar en el seguidor de Cristo. Porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Robert Costa, por este lindo mensaje. Sin duda alguna, nuestra alma sale nuevamente con ánimo, sale nuevamente rejuvenecida después de escuchar estas lindas palabras. Así que Dios está con nosotros, no importa la situación que estés pasando, Dios está contigo. Y si Él es contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Así que a usted que está en casa, le deseamos miles de bendiciones y también reiterarle que el próximo domingo pueda acompañarnos en un programa más de Escrito Está a través de Nuevo Tiempo Honduras. Dios les bendiga. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.